RTP. Buenos días, señor Oleas, bienvenido. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Doctor Medardo Oleas, bienvenido. Bueno, ¿cómo ve este proceso electoral, esta propuesta del presidente de llevarnos a una consulta y la otra de la constitución de una asamblea constituyente, desde el derecho y desde su experiencia como autoridad electoral? ¿Cuál es su visión sobre este tema? El Ecuador pide un cambio constitucional porque ha visto que la constitución del 2008 ha fracasado rotundamente. Y ahora el presidente Noboa nos convoca a ver si autorizamos se instale una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución. Pero lamentablemente a quien encarga la constitución de la nueva asamblea, a las mismas organizaciones políticas que no tienen respaldo, organizaciones que incluso han sido repudiadas por la sociedad ecuatoriana. Yo creo que ese es el principal error, porque las organizaciones políticas aquí en el país se ha visto que no tienen gente capacitada para afrontar este reto, cuál es dictar una nueva constitución. Y vamos a eso. Quizás los partidos y movimientos que están todavía vigentes sean generosos en llamar y convocar para que formen parte de sus listas a los mejores hombres que tienen, porque la responsabilidad de dictar una nueva constitución requiere experiencia, conocimiento, y no gente joven que a lo mejor va ya a levantar la mano siempre si les presenta algún proyecto ya previamente elaborado. Entonces es el único riesgo que yo le veo, porque la necesidad es clara, el país requiere una nueva constitución. Adelante. Doctor, supongamos que gana, le habla Sofía Forneris, supongamos que gana el sí en la Asamblea Constituyente, pero llega a haber una baja participación o existe todavía este clima de polarización que existe en el país. ¿Existe algún riesgo jurídico o de política que puedan presentar para que no se haga válida si esta pregunta llega a ganar? No, ninguno, porque si triunfa el sí, automáticamente tiene que convocarse a la elección de los constituyentes, 80 constituyentes, 24 provinciales más uno adicional de acuerdo al nivel de la población, más 10 nacionales. Es lo que procede. Entonces entramos a un proceso, a mi criterio, que no es el adecuado para conformar una asamblea constituyente, porque ese es el principal problema. Si utilizamos las mismas reglas de juego que para una elección normal, no creo que sea procedente, porque, repito, elaborar una constitución requiere conocimiento, visión, experiencia, y no los típicos políticos que tenemos ahora. Doctor Oleas, y Manuel Murrieta le saluda. Entendiendo que para llegar a la constituyente de todos modos tenemos un conjunto de reglas y de normas que están claramente especificadas. Dentro sería fantástico poder cambiar esas normas, pero ahorita creo que no podemos. ¿Qué opciones reales tiene la ciudadanía o tiene el país para poder tener un conjunto de constitucionalistas la palabra es constituyentes, las personas que van a hacer esta asamblea, que sean idóneos? ¿Qué mecanismos reales tenemos para poder hacerlo? Lo único que existe es la presión de la sociedad para que los movimientos y partidos pongan a buenos candidatos. Y después, en el proceso ya de elección, también utilizar otros mecanismos, no los tradicionales, porque el Consejo Nacional Electoral utiliza las famosas franjas publicitarias, que es entregar dinero para que pasen cuñas los candidatos, cuando la ley dice que la promoción electoral será a través de debates temáticos. Yo creo que para mejorar la elección deberíamos presionar, exigir que el Consejo Nacional Electoral utilice ese dinero para que contrate a todos los medios de comunicación, para que hagan debates y así conocer el perfil, la experiencia de los candidatos. Es la única forma como podemos nosotros mejorar la constitución de la nueva Asamblea Constituyente. En el marco actual, usted habla de una constituyente. ¿Qué pasaría en un momento en que, y hemos visto momentos electorales en el cual se va por un sí o por un no, y caramba, gana la oposición porque hay una decepción terrible en el gobierno que está actuando?
¿Cuál es el riesgo que corre el presidente Noboa y su tendencia en el caso de una constituyente? ¿Es mayor o menor que hacer una consulta popular para reformar la Constitución? Los riesgos son varios. Todo el mundo sabe que aquí hay dos fuerzas que han polarizado, por ejemplo, la actual Asamblea Nacional, que es el correísmo y naturalmente el partido del presidente Noboa. ¿Qué pasa si gana el correísmo? Ellos lo que van a hacer es declararse como una constituyente de plenos poderes, que la actual Corte está aclarando que no pueden hacer eso, pero ellos lo van a hacer, porque su interés no es dictar una nueva constitución. Ellos buscarán que la nueva constitución dicte la amnistía para Correa, para Glass, buscarán poner la reelección indefinida y acabarán con un proceso que el país espera que sea serio, estructurado, que cambie estas viejas estructuras que nosotros tenemos, que permita que el Ecuador avance adelante con nuevas instituciones sólidas, transparentes, pero corremos ese riesgo, ¿no? Adelante, Manuel. Pero sabemos que tenemos estos riesgos, pero también hay que reconocer que el correísmo, sea cual sea la cosa que nosotros pensamos, es una fuerza política importante. Y en democracia los mecanismos que tenemos de legitimidad es la asamblea. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Es que primero controlar la inversión, porque lo que se ha visto es que aquí en el Ecuador no se controla el gasto electoral ni de dónde provienen los recursos. El propio presidente Noboa públicamente a nivel internacional y nacional ha dicho de que la señora González fue financiada por cartel de los soles con el señor Maduro y el Consejo Nacional Electoral no ha investigado. Ese es un punto importante porque en una elección no debemos tener a las personas que más dinero gastan, invierten, cuando sabemos que hay un tope de gasto electoral. Entonces eso se tiene que comenzar a regular. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas tienen que presentarse ante la opinión pública y ganar una elección en base de sus tesis, en base de sus proyectos y no en base a la inversión que realizan en publicidad. Porque aquí tenemos expertos marqueteros que saben cómo captar el voto del ciudadano, y un ciudadano que además no es muy apegado a la democracia, y con esto tenemos estas situaciones que hemos tenido en forma constante en el Ecuador. Doctor Oleas, ha tocado el tema del Tribunal Electoral y vemos que es un tribunal que no se innova ni se renova y que se mantiene en un juego que algunos especulamos que hay intereses detrás para no innovar y no cumplir con la ley. ¿Qué piensa usted de esa materia? De que no ha habido una renovación en el Tribunal Electoral durante largo tiempo. Están en funciones prorrogadas por más de 3 años los 3 consejeros que debieron haberse sido ya renovados y 1 año los otros 2. Y eso es peligroso porque lamentablemente el actual Consejo Nacional Electoral no es respetado, no está acorde a las necesidades del país, es funcional al poder, por eso se mantiene ahí. Cuando su obligación es promover una democracia igualitaria, participativa, que no lo hace, se le pide que por favor controle el gasto electoral, que evite que ingresen recursos ilícitos, porque estamos viendo que incluso los narcotraficantes o los que manejan ahora estas bandas terroristas están invirtiendo en política. Eso ya lo sabemos, por eso es necesario tener un Consejo Nacional Electoral que sea más firme en el control electoral y sea más abierto en dar los mecanismos para la promoción electoral igualitaria de todos los candidatos. Pues eso es lo que buscamos los ecuatorianos, para evitar la manipulación, para evitar la compra de votos, para evitar todas estas malas prácticas que hemos tenido en los últimos años. Y en este contexto de una nueva ecología de medios, donde el Internet y medios no tradicionales se vuelven la base a través de la cual las personas recibimos información, y muchas de esas plataformas no tienen sede en Ecuador, ¿cómo lo controlamos? Hay una disposición legal que dice que no se puede pagar dineros a fuentes en el exterior para promoción electoral, y usted sabe que todas las redes sociales no tienen base en el Ecuador, sino que están fuera del país. Entonces, si aplicamos esa norma, no deberíamos estar o permitir que se pague a todas esas redes sociales que operan desde el exterior, pero no se quiere controlar. Ya le dije, se permite que las redes sociales actúen libremente
se les contrate libremente e incluso sea utilizadas por los trolls, que a través de los trolls se desprestigia a los candidatos. No es que se utiliza para una promoción efectiva, sino fundamentalmente para descalificar o poner a rodar noticias falsas. La última noticia, porque en breve tenemos el enlace con nuestra prefecta. Sofía, por favor. Yo quisiera preguntar, uno de los factores menos discutidos cuando hablamos de consultas o referéndums son el tema de costos. Si llega a ganar el sí para una constituyente, ¿cuánto podría costarle al Estado toda la elaboración para poder elegir a los delegados que irían a esta asamblea? A ver, en la primera consulta donde nosotros damos el visto bueno para que se constituya la asamblea cuesta como 60 millones. La elección para los asambleístas costará entre 100 y 120 millones. La ratificación de la nueva constitución costará otros 60 millones. La instalación y funcionamiento de la constitución costará, qué sé yo, otros 150 millones. O sea, usted suma y vamos a tener un gasto de aproximadamente 400 o 500 millones de dólares. Un par de hospitales grandes. Un par de hospitales grandes, por eso es necesario que no se desperdicien estos valiosos recursos y que no desaprovechemos la oportunidad de cambiar esta constitución. Pero lamentablemente al dejar que los que sean quien proponen candidatos sean las mismas malas organizaciones políticas que no tienen respaldo popular, yo creo que esa es la primera falla de origen. Por eso el primer acuerdo nacional debería ser solicitar a todas las organizaciones políticas que no busquen poner gente para que se promocione políticamente, porque muchos están pensando en las elecciones de alcaldes y prefectos antes que la constituyente. Dicen, no, yo aprovecho esta elección para promocionarme y si ya me conocen, entonces yo puedo ganar una elección en alcalde. Mire esa visión tan irresponsable que tienen algunos políticos de estos pequeños partidos. El país lo que busca es contar con los mejores hombres y mujeres que hay en el Ecuador, que sí los hay, que nos pueden aportar con sus conocimientos para tener una buena constitución. Doctor Oleas, infinitamente agradecido. Una gran mañana para usted. Un gusto compartir con ustedes. Buenos días. Fuerte abrazo. RTP